Hola a todos, un gusto en saludarles. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del estrés. En esta oportunidad divido yo dos temas que podrían ser contradictorios, es decir, el tema número uno es hablar acerca del estrés de la pandemia y en la parte número dos vamos a hablar sobre la pandemia del estrés. ¿Por qué quise colocar este título? Precisamente porque de estrés se habla mucho y entonces tenemos que contextualizarlo con algún tema más de lo que estamos viviendo. Si analizamos esto a propósito de hablar del estrés, debemos reconocer que es una reacción normal, es una reacción de respuesta que nos va a permitir de alguna forma afrontar todas aquellas situaciones que nos ponen en riesgo o en peligro. Esa adaptación permite de alguna manera integrar varios factores, tanto emocionales como fisiológicos, para prevenir algo, ¿sí? Es un sistema de prevención, por eso es que hay que interpretarlo de una manera un poquito simple, porque si tenemos esta respuesta es porque hay algo que se está diciendo, ¿de acuerdo? Y obviamente esto nos va a permitir adaptarnos. La reacción del estrés muchas veces puede ir acompañado de una sensación de miedo, de ansiedad, ¿sí? De preocupación. Y obviamente esto debe de dirigirse cognitivamente hacia un aspecto un poquito más interpretativo y adaptativo. Como veremos en el futuro, el estrés puede desencadenar algunas respuestas como la ansiedad y de las cuales tenemos que interpretarlas desde lo que yo lo dimensiono como una respuesta de la ansiedad que nos va a decir una vida oculta y una especie de significado. Es decir, la ansiedad no hay que verla como un aspecto tan patológico si no entendemos que esto surge a partir de una situación que pueda estar oculta en nuestra vida o que de alguna manera nos está dando un significado. Por eso decimos que el estrés genera una explosión de hormonas en el cuerpo que se liberan para que el individuo pueda manejar amenazas o eventos que ocasionan mucha presión. En este caso podría integrar la información cognitiva, psíquica, física, hormonal e inmunológica para entender al estrés en sus diversas dimensiones. Entonces, si esto obviamente es un fenómeno de tipo neurofisiológico, también va a ser una respuesta de tipo neuroendocrina o neuroinmunológica. Se ha postulado entonces que la triada mental en tiempos de pandemia se van a expresar en tres dimensiones de respuesta del organismo, desde el estrés, ansiedad y la depresión. Y entonces, si no estamos preparados a lo que viene en esto, probablemente vamos a pasar desapercibidos este tipo de respuestas que están comúnmente desarrollándose a través de la pandemia. Vivimos una situación difícil en lo que corresponde a las respuestas adaptativas de los organismos frente a esta situación. Se han hecho comparativos que este tipo de respuestas están similares a lo que se esperaría en un conflicto o en un tiempo de guerra o un tiempo de ataque. Por ello, entonces, ¿qué nos tocaría? Adaptarnos a la pandemia. Y entonces aquí hay algo interesante que va a desencadenar las respuestas de estrés. Por ejemplo, las sensaciones de encierro. Recordemos que nosotros somos seres sociables, somos seres que nos gusta integrar en ambientes distintos y las sensaciones de encierro se han convertido en aquellas situaciones que van a vulnerar a la personalidad. Veamos entonces un ejemplo de esto, ¿verdad? Las personas que pierden su libertad, ese encierro puede ocasionar muchos problemas. A veces también esto nos va a ocasionar una serie de sensaciones de sentirnos aislados. Si lo vemos en términos de coronavirus, podemos pensar en aquellas personas que se sienten aisladas porque padecen de la enfermedad, porque la han padecido o porque tienen temor a padecer. Y esto va a generar un descontrol y un miedo y una desesperanza, es decir, no vamos a ver el futuro con buenos ojos. Y esto nos puede llevar a las situaciones de desmotivación. Recordemos que esta es una serie de respuestas adaptativas que tienen varios niveles, desde el contexto social, personal, ¿sí? Incluso obviamente desde el punto de vista biológico.
lo que las enfermedades pueden ocasionar posterior a eso. En un estudio muy interesante que se hizo a través de la respuesta de adaptación al estrés que generaba que genera esta pandemia, las mujeres reportaron un mayor nivel de estrés que los varones. Y estas circunstancias, obviamente de pandemia, están ocasionando más efectos emocionales. Entonces, las condiciones psicosociales y la situación que están asociadas al estrés ha sido un estudio muy interesante que se realizó en México, en donde se hizo ese planteamiento en donde cuál va a ser. Recordemos que el estrés, y lo vamos a ver más adelante, el estrés como respuesta adaptativa debe interpretarse como un estrés que puede generarse para algo positivo. Sin embargo, puede convertirse en algo agudo y obviamente crónico si no se toman las medidas esenciales, desencadenando respuestas de ansiedad, depresión e incluso la enfermedad y la muerte. En este punto no quisiera que tomáramos al estrés como algo muy común o un concepto muy vulgar, sino que debemos de tomarlo como un concepto muy delicado, pero que tiene diferentes aristas, tanto las de adaptación, tantas como las de significado y tanto como de efecto de enfermedad. Recordemos que se habían establecido, depende del autor, se establecen ciertos parámetros en tiempo. Un estrés agudo es aquel que no puede trascender más allá de 3 meses. Posterior a los 3 meses empezaríamos a hablar de un estrés crónico. Sin embargo, que esto tiene que ver mucho con las fases de adaptación. Pero para tener un parámetro, entonces nosotros llevamos más o menos desde que esto se volvió un problema mundial, 2 años aproximadamente de que vivimos y que empezamos con la fase 1. Podríamos empezar a pensar ahorita en qué fase estamos o en qué repercusión y efecto del estrés, probablemente en las que habíamos hablado de la triada, de la depresión, del estrés y de la ansiedad, ¿sí? Bueno, continuando con esto, nos debemos de plantear qué es el estrés. Les decía hace un momento que no podemos hablar de un concepto vulgar del estrés, como cuando nos referimos a que estoy estresado por esto, o que estrés esto, o me siento estresado por alguna situación que puede ser transitoria. El estrés es una forma de expresión de respuesta emocional, obviamente en este aspecto, cuando hablo de emoción, no estoy hablando de lo que entendemos como emocionalidad. Estamos hablando de todos los eventos que se desencadenan como una respuesta neuroquímica que va a ocasionar una explosión o una hiperactividad o una sobreactividad de funciones metabólicas y químicas en el organismo. Por eso hablar de estrés hay que tener mucho cuidado, porque el estrés como tal se van a ver en diversos niveles, tanto psíquica como fisiológicamente. Y ambas tienen un riesgo bastante complicado. Por eso decimos que esa respuesta negativa, que va acompañada de reactivos bioquímicamente comprobados, y cuyas respuestas fisiológicas también van a afectar también los elementos cognitivos y conductuales. Esta respuesta lo que hace es alterar al organismo, a la mente, a la concentración, a las respuestas metabólicas y estructurales del cuerpo para adecuarse a una situación que en algún momento puede amenazarle la vida. Pero al mismo tiempo también le permite huir de esa situación o luchar. Como lo que actualmente se dice o se habla también, el estrés podría ser una respuesta paralizante. Las personas se paralizan. Y por ahí algún día vamos a platicar acerca de cómo el estrés podría generar también algunos tipos de crisis pseudoconvulsivas que podrían suponer también una adaptación a eso. Bueno, para ir haciendo un resumen tan simple, entenderíamos nosotros, por favor, que todo aquel estrés que va a generar problemas, ¿sí? Todo aquel que va a generar enfermedades, de alguna manera va a mantenerse en un pico fisiológico y mental,
Eso va a depender del tiempo. Por eso es que se han establecido, por ejemplo, el entender el estrés agudo, episódico y crónico. Y entonces esto va a pasar desde un proceso de preocupación incesante hasta entender que todo lo que pasa en mi alrededor va a ser un desastre. Entonces, si estamos hablando de cómo un estrés va a modificar mi respuesta, tendríamos que comprender que los niveles de cortisol, perdón, podrían generar esa intolerancia a esa respuesta. Y por ello, pues, me voy a mantener preocupado, me voy a considerar que todo es un peligro, voy a pensar que todo es una catástrofe o que algo que pase va a ser algo negativo y que obviamente mi entorno no va a ser feliz o no va a ser gratificante, va a ser muy exigente, muy punitivo y pensar que lo peor viene. Si lo traducimos exactamente a lo que estamos pasando en este mundo, entenderíamos que muchas personas ya tienen esos pensamientos, consideran que su entorno no es gratificante porque viven con temor, piensan que la exigencia que está pasando ahorita de los cuidados o las medidas generalmente van a terminar siendo un problema que va a venir tarde o temprano. Entonces, las creencias sobre este aspecto son muy importantes. Estas personas pueden mantenerse agitadas, ansiosas, enojadas, incluso deprimidas y hostiles. Es decir, todo lo van a ver como una amenaza. Obviamente en esta parte estoy hablando de los aspectos conductuales que pueden ver, pero también pueden haber aspectos como dolores de cabeza intensos, las cefaleas persistentes, migrañas, alteraciones en la presión arterial, dolores precordiales, enfermedades del corazón o presiones arteriales. Y obviamente cuando hablamos de tratar a este estrés agudo o episódico, va a requerir de intervenciones en varios niveles que por lo general requieren ayuda profesional, ¿sí? Y que obviamente van a conducir a una enfermedad de muerte. No necesariamente tenemos que pensar que el estrés se deba pasar o se deba de entender como algo pasajero, sino que se debe entender como la parte que va a ocasionar alteraciones en nuestro organismo, ¿sí? En pocas palabras, si estoy explicando bien, nuestro cuerpo entra en una aceleración y obviamente si hablamos de esto, pues va a repercutir en nuestros procesos cognitivos. Tenemos problemas mitocondriales, tenemos problemas sistémicos, tenemos problemas metabólicos, tenemos una serie de secreciones de neurosustancias que van a activarse en esto. Y son las que precisamente van a activarse por el miedo. Parece ser que el cerebro entiende el miedo como el sistema mejor adaptado para poder afrontar todo aquello que le amenaza. Bueno, entonces si esto es así, tendríamos que suponer y bajar hacia el famoso estrés verdadero, al estrés que se puede considerar como estrés agudo. Y surge de esto de las exigencias y presiones que están pasando en el hoy, ¿no? En las exigencias que tenemos, en las presiones que pueden surgir de lo que debo de hacer en el futuro cercano. Y entonces aquí les puedo poner una relación. Cuando nosotros decidimos estudiar una carrera, pues obviamente tenemos que someternos a estreses, entre comillas, que van a generar una serie de malestares, pero que tienen un objetivo principal. ¿De acuerdo? Es decir, si yo me meto a estudiar una carrera, el estrés que yo voy a llevar en esta carrera debe tener un objetivo verdadero, es decir, positivo. Por algo estoy sufriendo o padeciendo o viviendo de este estrés, pero que me va a generar una recompensa en el futuro, ¿sí? Y obviamente este podría ser un estrés emocionante y fascinante porque es algo que me está haciendo construir y debe de ser a corto plazo. El estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causarles daño o para causarnos daño. Y obviamente, pues esto, si se mantiene o no se corrige, puede cambiarse o modificarse a largo plazo. Es decir, que a veces necesitamos tener en nuestro cuerpo acciones estresantes que nos permitan mantener nuestros niveles. Un ejemplo interesante, y no voy a entrar en detalle, es cuando consumimos café. El café nos activa y uno de los elementos que se activa aquí es el cortisol.
Y esto es importante porque hace entenderle al organismo que debe mantenerse siempre en un estado de alerta momentáneo, ¿de acuerdo? Y entonces, según estudios de la Universidad de Berkeley, perdón, se ha demostrado que el estrés tiene beneficios para las siguientes condiciones, es decir, es una herramienta de la sobrevivencia y por lo tanto nos mantenemos activos. Nos ayuda a agilizar las funciones cognitivas y las respuestas que el cerebro tiene ante ellas. Nos permite estimular el sistema inmunitario de una manera a corto plazo. Esto es muy interesante porque las respuestas inmunitarias deben de activarse cuando hay una situación momentánea y no mantenerlas. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros mantenemos las respuestas inmunes constantemente habilitadas? Probablemente la desafección o lo que llamaríamos la hipersensibilidad inmunitaria puede perjudicarse y no atender un ataque real cuando lo necesita. Por eso ellos también concluyen que esto nos permite fortalecer el carácter. Recuerden ustedes que el carácter es algo que nosotros hemos ido aprendiendo durante la vida y que puede partir de irse mejorando conforme pasamos esto. Haciendo una relación muy simple o más detallada de este tema del estrés agudo que debería ser, ¿sí? Pues esto tiene mucho que ver con algunas situaciones que nos pueden ocasionar si no lo detenemos o lo exageramos o se prolonga en tiempo, desde irritaciones, enojos, pequeños malestares, hasta problemas musculares que incluyen incluso cefaleas, como se había mencionado. Hay dolores en la cara, hay dolores que se derivan incluso de los desgarros musculares. Hemos visto casos de personas con mucho estrés que pueden producir incluso fracturas, lesiones musculares en los ligamentos y en los tendones. Imagínense ustedes los problemas digestivos que se van a dar, la acidez, el reflujo, las diarreas, el estreñimiento y el famoso síndrome de intestino irritable. Eso lo vemos mucho. Es importante entender que el síndrome de intestino irritable es un fenómeno que puede tener un carácter de tipo psicógeno. Sin embargo, es importante tratarlo de manera muy disciplinada. Hay una sobreexcitación pasajera que va a derivar de una elevación de la presión sanguínea, un ritmo cardíaco acelerado, una transpiración, una sudoración, hay algún tipo de mareos, algunas migrañas y en algún momento pues hay enfriamiento del cuerpo o dificultades para respirar, ¿sí? Si ustedes ven en esta última parte de la sobreexcitación, pues esto hace que las personas empiecen a percibir una forma distinta y por eso a esto yo le llamo la percepción del malestar. Bueno, no lo llamo yo, pero vamos a suponer que es una percepción del malestar. Y esto nos lleva a entender que muchas personas al mantener estos síntomas consideran que es algo grave y es algo catastrófico. Por eso es que es interesante explicar a las personas que a veces estos elementos deberían de ser entendidos como un factor que permite al cuerpo administrarse y adaptarse ante una circunstancia que le es probablemente nueva, diferente o amenazante. Por eso es que el estrés agudo puede presentarse en la vida y en cualquier momento y puede ser tratable y manejable. ¿De acuerdo? Claro, cuando empezamos a subir los niveles, vamos a decir que el estrés episódico, que es el siguiente nivel, esto tiene mucho que ver también con la propia personalidad, los rasgos de las personas de personalidad y de algún momento se puede exacerbar ciertos síntomas. Entonces no hay que perder, por ejemplo, las personalidades tipo A, tipo E, tipo C, en este caso, para poner un ejemplo, en donde algunas de ellas pueden mantener actividades de ritmo acelerado, ¿no? Entonces vamos a ver personalidades tipo C que pueden tener actividades sobreexcitadas o simplemente inhibidas o evitativas, ¿no? Que pueden generar también un cierto nivel de estrés. Estas personas generalmente van a hacer, ¿sí?, mucha actividad, van a tener muchas tareas y de hecho, pues el estrés se les va a prolongar de alguna manera. Van a culpar a las personas de sus males o de lo que le están pasando y entonces empiezan a proyectarse de alguna forma. Ven en su estilo de vida una parte integral de lo que deben ser
y de lo que hacen. Si no están estresados, no están bien. Esto es interesante porque me decía alguien, yo soy una persona muy activa y me gusta meterme en esto y esto y esto y esto y esto. Cuando ella cambió de trabajo y le tocó un trabajo que no era de mucha actividad, empezó a tener muchas manifestaciones internas. Lo curioso de este caso es que la persona probablemente tenía una forma de ocultar sus estados psicógenos a través de mucha actividad. Por ello, entender la conducta debe ser algo como un análisis muy profundo de esto. Y obviamente estas personas van a tener muchos problemas, ¿sí? Que van a desencadenar, por ejemplo, respuestas como el suicidio, la violencia, el ataque, algunos problemas cardiovasculares propios o una accidente cerebrovascular que incluso se ha documentado mucho, que tienen que ver con respuestas metabólicas asociadas. Y obviamente no se diga el cáncer como se mencionó como respuesta inmunitaria, ¿verdad? Cuando se pasa al nivel del estrés crónico, algunos provienen de experiencias traumáticas de la niñez. A veces el estrés crónico puede ser una respuesta propiamente del estrés postraumático. Algunas experiencias obviamente afectan profundamente a la persona y obviamente va a generar un mundo o una visión de un mundo muy distinta. Es decir, su creencia y su percepción puede hacer que sientan y perciban que el estrés es algo que inherente a su vida, a su entorno, a su contexto, a su desarrollo. Y obviamente pues van a mantener ese estrés crónico y les va a generar muchos problemas. Cuando vemos a una persona con diversos problemas y entendemos que eso puede derivarse del estrés, tenemos que explicar también que el estrés no necesariamente está fundamentado por vivir en un entorno difícil. Un ejemplo muy sencillo de lo que puede ser un estrés crónico de las estructuras óseas es alguien que tiene un aplastamiento de su columna cervical. Ese aplastamiento por largo tiempo, es decir, esos huesos se sometieron a mucho estrés de sobrecarga, sobrepeso, y con el tiempo, el volverse crónico, manifiestan algunas molestias bastante fuertes. Haciendo un ejemplo de lo que puede ser un estrés crónico a nivel de estructura. Pero si lo vemos a nivel de cuestiones propias de las experiencias traumáticas, podríamos hablar mucho de ello. Por eso es que de alguna forma nos puede explicar el aparecimiento de algunas enfermedades crónicas, incluso la muerte. Con lo que yo voy a decir en este momento, obviamente se queda el criterio de analizar qué tan cierto, tan falso o qué podemos hablar de esto. Se ha postulado la idea de que las personas que permanecen solitarias y todo, y cuya relación con el azúcar y el colesterol es elevado, pueden producir algunas enfermedades como la diabetes. Y eso obviamente tiene una relación muy interesante. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que entender que el estrés va a tener diversos estímulos y se va a manifestar de diferentes formas. Tenemos estímulos externos, de acuerdo al contexto, la vida, el clima, el ambiente, y los estímulos internos, todos los procesos metabólicos de nuestro organismo. Por ejemplo, el aumento del consumo de azúcar nos puede producir un estrés oxidativo, por ejemplo, en las mitocondrias. Un exceso de alimentación puede producir algunas alteraciones en el tejido gástrico o la ausencia de algunos elementos, por ejemplo, la ausencia de vitamina B en algunos casos puede hacer alteraciones en los factores intrínsecos gástricos que puedan ocasionar un estrés en eso. Tenemos muchos ejemplos para pasar, pero los estímulos, recuérdense, los estímulos que son externos e internos, también van a depender, ¿sí? De si la respuesta o lo que se estimula va a ser de tipo físico o de tipo mental. Entonces aquí podemos mencionar el estrés físico y el estrés psicológico, en donde no es lo mismo tener un estrés, por ejemplo, una lesión, una herida, un golpe, ¿sí? Una alteración metabólica, a que yo tenga problemas, por ejemplo, de una relación, o problemas con mi pareja, o problemas con mi familia, con mis hijos, o deudas, o situaciones que se me escapan de la mano. ¿De acuerdo?
Él me decía en una ocasión, mire, yo tengo un problema bien serio porque la gente no me acepta. ¿Sí? Y es un problema bastante serio que me tiene mal y me enferma, me pica el cuerpo, me siento hinchada, ya no quiero comerme la cabeza. Tenía una condición muy interesante que rayaba en los aspectos legales y por eso ella se sentía estigmatizada por eso. Bueno, esto es lo que podemos hablar en la primera parte de lo que he titulado el estrés de la pandemia o la pandemia del estrés. Ambas cosas son válidas en estos momentos y en estas circunstancias. Agradezco mucho su atención y pues, estaré siempre para servirles y pues aclarar sus dudas cuando sea el momento adecuado. Un saludo especial.